de un tamaño casi por 2 o por 3, ¿cómo haces para meter toda esa cantidad de tripas, por decirlo así, de tripas dentro del abdomen? Es súper interesante, pero también es súper importante para entender la anatomía y el por qué, digamos, por ejemplo, el estómago está hacia la izquierda, o por qué tenemos un duodeno que se va a acá, o por qué tenemos el hígado justamente ahí, o porque el páncreas tiene una relación anatómica tan importante y tan rara con el peritoneo, que de hecho me arrepiento un poco de no haberlo metido acá. De hecho, sí, hay un artículo muy bueno que habla sobre las relaciones anatómicas del páncreas, sobre todo cuando se hacen, cuando se hace cirugía de Whipple, no sé si la han escuchado. Cirugía de Whipple, que es la, ¿no? Se las paso súper interesante, sobre todo para las relaciones anatómicas del páncreas. Creo que es muy relevante para esta clase. Se las pasaré por el slide. Pero bueno, básicamente lo que quería decir con esto, quieren entender el anatomía digestivo, entienden el embriología digestivo primero. No tanto las bases moleculares, pero sí mucho la estructura anatómica. Bueno, como siempre, o como casi siempre hago en mis clases de básicas, como casos clínicos introductorios. Básicamente estos son pacientes que me llegan a la urgencia cada tanto, cogí 3 que me llegaron este mes, creo que fue. Bueno, el resto no fue el mes pasado. Pero bueno, esto me llegó un paciente de 58 años que presentaba un abdomen supremamente distendido, el paciente no podía respirar, a pesar de que le habían hecho múltiples paracentesis, que es básicamente sacar el líquido del abdomen. ¿De dónde? Acá lo hablamos. Pero básicamente tenía el abdomen tan hinchado que no podía respirar. Y justamente tocó intervenir, hacer paracentesis, pero igual no podía respirar, y entró en paro y tuvo. Entonces, ese paciente, pues básicamente lo que tenía era un proceso cirrótico asociado con un alcoholismo crónico, y que desencadenó una complicación asociada a esa cirrosis, que es la asitis. También tuve otro paciente que este paciente me llega todos los días, esto pudo haber sido tanto el mes pasado como ahorita, en la noche, que es un paciente de 22 años, masculino, que me empezó a decir, oye, yo tengo un dolor acá en el ombligo. Me empezó así, se sentía como rarito y después se fue acá, como hacia acá hacia el lado, pero duro, ahorita lo siento ahí nada más localizado. Y me daba fiebre y estaba vomitando. Y nada, ahorita me siento muy mal, siento que me va a desmayar, hago la valoración, frecuencia cardíaca por los cielos, 140, 150, y la presión tumbada, 80, 60, 80, 30, me acuerdo. Y nada, tocó intervenirlo. Ese paciente obviamente tenía una apendicitis. Y el otro paciente, para terminar de hablar, el otro paciente era un paciente politraumatizado que llegó posterior a un... Este que te habla específicamente ahí, que tenía líquido libre en cavidad, ese fue el mes pasado, fue un trauma, fue un HPAF, que sería por arma de fuego, que tuvo impacto en abdomen y el paciente llegó maluqueado, todo hipotenso, tal. Se le revisó, se le hizo el EcoFast, no sé si conocen todavía el EcoFast, pero básicamente es el POCUS, ese sí lo conocen, ¿no? La ultrasonografía en el punto de atención, ¿no? Point of care ultrasound, ese es el que se hace de manera rápida en urgencia, se le hizo POCUS, que es el EcoFast, y se le encontró sangre, el líquido libre en cavidad, justamente seguramente sangre, y se tuvo que intervenir directamente aquí. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos casos? Ahora preguntaré. No, me imagino. ¿Qué creen? ¿O cómo podrían llegar ustedes a abordar? Imagínense que ustedes son el médico, ustedes son yo. Y les lleva a ustedes el paciente a consultorio. Yo sé que no han visto nada de tratamiento y tranquilos, pero ¿cómo llegarían a entender, antes de intentar tratar al paciente, cómo llegarían a entender a ese paciente? ¿Por qué el paciente cirrótico me presentó asitis? ¿Qué pasó? O sea, ¿será que hay unas conexiones que cuando hay un aumento de la hipertensión portal, un aumento de la presión portal, ¿será que por las conexiones peritoneal portales, es decir, cuando hay una conexión entre el sistema porte y el sistema peritoneal, se aumenta el líquido que sale hacia el peritoneo y por lo tanto se aumenta y eso genera asitis? ¿Y será que si ese líquido se llena tanto, no te puede dejar sin respirar, o incluso puede pasar que por aumento en el líquido peritoneal te causa un aumento también en otra conexión que tienes, que es las venas esofágicas, y que esas venas esofágicas se llenen tanto que se exploten y generen un sangrado dentro del esófago del paciente que le impida,
que genera una emesis que impide respirar después. ¿Será que en el paciente de 22 años, por ejemplo, eso perforó y eso generó, digamos, el dolor localizado de la fiebre, el mareo, de todas estas vueltas, y que generó una bacteriemia y por lo tanto el paciente está séptico? Pero fue porque perforó el peritoneo. O será tal vez en el otro paciente que, como la sangre, como el peritoneo es una bolsa que está cubriendo la cavidad abdominal, yo no tengo de dónde sacar líquido de ahí. Yo si no lo saco de manera quirúrgica, el paciente no va a mejorar, ¿sí o no? Porque el peritoneo es una membrana continua, por lo tanto no va a tener por dónde salir el paciente, a menos que se reabsorba a través del sistema linfático. Todas estas cosas son las cosas que yo creo que lleguen a entender o que lleguen a pensar cuando llega un paciente. ¿Ok? Listo. Esos son los casos. Ahora, volviendo al tema, como tal, ya yendo más específico a anatomía, una definición fácil y rápida del peritoneo, que es una membrana serosa, como el pericardio, como la millón de membranas serosas que he visto en el cuerpo, que ella lo que hace es tapizar, ¿sí no? Tapiza las paredes de la cavidad abdominal. Ahora, algo muy importante, tapiza la cavidad abdominal, pero no recubre todo el abdomen. ¿Por qué hago esta, digamos, diferencia, esta aclaración? Justamente porque hay órganos que no van a quedar dentro de la bolsa peritoneal. Son órganos que van a quedar justo por detrás de, bueno, digamos, esta cavidad abdominal, digamos que el peritoneo llega hasta acá, y van a ser órganos que quedan por detrás de esa bolsa serosa. ¿Con cuáles? Y parte del páncreas, cola de páncreas, ¿qué más? Varios también por la fascia actual, ¿sí o no? Pero ¿qué más? Más importante. Vasos, entonces ven acá, aorta abdominal, algunos ganglios, y hay otros que quedan no detrás, sino que quedan por delante. ¿Cuáles son? Los que deben reproductor. ¿Siempre hay varios? ¿No? Bueno, básicamente eso es muy importante tener en cuenta, igual ahorita lo profundizamos. Eso a nivel, a nivel como tal de una definición. Ahora, a nivel académico podemos hacer una reestructuración, digamos, o podemos estructurar mentalmente que lo que recubra la pared abdominal directamente, lo que recubra directamente a la cavidad abdominal va a ser peritoneo parietal, porque es de pared, y el otro va a ser peritoneo visceral. Pero una pregunta, entonces el peritoneo parietal no toca ningún órgano. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Cuáles? Exactamente, o el riñón. Justamente la cápsula renal, parte de la cápsula renal tiene dependencias del peritoneo, y por eso, justamente cuando tienes algunas infecciones del riñón o abscesos renales, esos abscesos renales pueden llegar al peritoneo a través de esas dependencias, a través de la cápsula renal. No es la forma más fácil, claramente, pero es una forma. ¿Ok? Listo. Ahora, histológicamente, esto sí, pues serosa y subserosa, sabemos que las serosas tienen algunas funciones ahí de resorción mínima y tal y todo esto, pero esto para que quede claro que es un tejido vivo, activo, digamos, metabólicamente, ¿no? Pero pregunta, ¿por qué esto? O sea, ¿para qué tener un peritoneo? ¿O para qué sirve? ¿Quién dice? ¿O por qué tenerlo? Pregunta filosófica, pero creo que es relevante. Eso es una parte, pero si no estuviera el peritoneo, pues tienes la pared abdominal. ¿Cuál es la función de las serosas? ¿Y eso qué evita? Fricción. Evita la fricción y genera protección y genera lo que está diciendo justo el compañero, un aislamiento de alguna manera de lo que esté adentro de lo que está afuera. Eso es lo que se busca. Y justamente cuando tenemos eso, yo creo que es importante verlo así, porque si lo ves como un aislamiento, entonces dices, ok, cuando yo esté dando peritonitis secundaria en el paciente que tiene ascitis, eso lo van a ver en cirugía, o yo lo vi en cirugía, ok, cuando tengo peritonitis es cuando voy a tener riesgo de bacteriemia, porque es cuando yo voy a tener riesgo de que eso esté en contacto con otras cosas. Antes, difícil. ¿Ok? Una imagen más para entender. Yo sé que esta imagen me imagino que la han visto hasta el hartazgo, sobre todo con pericardio, pero básicamente tenemos un peritoneo visceral, que es que el puño sería la víscera o el órgano que está recubriendo, y el peritoneo parietal
que estaría recubriendo como tal la pared. Puede estar en contacto uno con el órgano, eso no es lo que lo distingue como tal, pero lo importante es por qué carajos nosotros cogemos un órgano y lo metemos en una bolsa doble y por qué no lo metemos directamente acá. ¿Qué hizo? ¿Por qué el cuerpo tomó esa decisión? Por más allá de la fricción y todo esto que estuvimos hablando, pero ¿por qué pasó eso? ¿Quién sabe? ¿Ya vieron embriología, no? ¿Ya? Ah, bueno, ¿por qué? Despliegue y rotación. Perfecto. Sí, básicamente vamos por ahí. Recordatorio embriológico, entonces, yo lo puse acá por si no lo habían visto. Pero básicamente a la semana 10 ya tenemos un tubo digestivo lo suficientemente largo para tener que meterlo en cavidad abdominal. Consecuencia de eso, el cuerpo lo que hace, no me interesan tanto las bases moleculares como les dije. Consecuencia de eso, lo que hace el cuerpo es que a través del mesenterio dorsal, que justamente es la forma en la cual el tubo digestivo se pega a la pared posterior del embrión como tal, a través del mesenterio dorsal se pega al tubo digestivo y el tubo digestivo genera el pliegue y rotación hacia la izquierda. No importa la angulación ni mucho, o sea, importa en algunos casos cuando estás estudiando gastroquicio o colesterol, pero básicamente haces un pliegue hacia adelante y hacia abajo. Intentas meter todo en cavidad abdominal. Ahora, cuando haces eso, el espacio que te permite hacer este movimiento, el que te permite hacer el pliegue y la rotación, se le llama celoma intraembrionario. Ese celoma intraembrionario es el que después se va a formar el peritoneo como tal, ¿sí o no? Es el que permite la formación del peritoneo. ¿Vale? Cosas importantes a tener en cuenta. Una malrotación de los intestinos en este momento es muy grave. ¿Por qué? ¿Ah? Pero porque genera necrosis. Exactamente, perfecto. Entonces, cuando tenemos, lo que está diciendo el compañero, básicamente, cuando tenemos una malrotación y no se tiene en cuenta el mesenterio, o el mesenterio está involucrado, digamos, en esa malrotación, puede haber lo que se llama una necrosis avascular del intestino. Y eso genera, entre otras cosas, enterocolitis necrotizante, pero eso no nos importa ahorita. Lo que nos importa ahorita es entender por qué el hecho de que cuando hacemos este pliegue, el mesenterio dorsal se dañe es muy importante. Listo. Ese mesenterio dorsal, para que le pongan nombre más adelante, van a ser las antenas mesentéricas superior e inferior, que van a espaldar la irrigación como tal al tubo digestivo. Vale, ¿qué más iba a decir acá? Eso, básicamente. Entonces, hace el pliegue de rotación, la rotación tiene que ser efectiva y hacia el lado izquierdo, y este proceso, y justamente este proceso es el que explica todas las malformaciones futuras que pueden tener los neonatos, gastrocrisis y un falocelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante acá y qué quiero que se den cuenta acá, o por lo menos que yo considere relevante? Es que cuando el mesenterio junto con todo el tubo digestivo hace la rotación, él genera una fascia de fusión. Básicamente, peritoneo se pega con peritoneo y forma ahí un tejidito. Ese tejidito le llamamos fascia del cuerpo, o fascia de fusión, o fascia de coalescencia. ¿Okay? Las fascias de coalescencia se dan en algunos lugares en específico, pero más importante creo que son estas tres, que son la izquierda, la derecha y la mesosigmoidea. Algunos también dicen la mesorrectal, pero esa mesorrectal es más compleja de entender en realidad. Básicamente el recto tiene una relación independiente del peritoneo, dependiendo de si está pélvico o abdominal. Si está a nivel pélvico ya es más que todo independiente del peritoneo, pero si está a nivel abdominal, más depende. Y la importancia de las fases de TOL y la intensidad desde el nivel embriológico es que, ¿qué creen que pasará si yo hago un corte acá? O aquí. Aquí. ¿Qué creen que pasa? Se despega el colon completo. ¿Y por qué creen que sería importante eso? Si yo tengo un CA de colon con signo de manzana podrida. ¿Lo has visto? Signo de manzana, ¿no? Ay, que lo que se lo mando ahí para hacer. Ese es bueno. Pero básicamente, si tienes un CA gástrico, es muy importante tener muy en cuenta esas fases porque no son vasculares, pero te permiten hacer el corte y por lo tanto la decisión de esa parte del colon. ¿Vale? Consecuencias de esto, vamos a tener órganos, como les está diciendo, van a ser intraperitoneales,
que van a ser órganos por fuera de la bolsa que se llaman extraperitoneales. Entre esos vamos a tener divisiones entre retroperitoneales y subperitoneales. Para que se den una idea más, digamos, más clara de lo que vendría siendo el peritoneo en pared posterior de cavidad abdominal. Miren, esto que estamos cortando aquí, imagen de Netter muy bonita, pero imagínense que hicimos una disección anatómica y para hacer la disección anatómica tuvimos que cortar esa fase que les estaba contando, esa fase de coalescencia o fase de Toll, y cortamos todas y nos libera el colon y se nos trajimos. ¿Listo? Esto de acá arriba lo explico, ¿no? Pero necesito que se entienda esta parte de la fase de coalescencia. ¿Listo? Imagen del libro de Anatomía Clínica de Pro. Creo que lo importante aquí es la división de los retroperitoneales entre primarios y secundarios. Los primarios van a ser que desde el principio biológico, por decirlo así, ellos siempre han estado retroperitoneales, pero hay algunos que son secundarios, que son retroperitoneales durante el desarrollo biológico, justamente por dependencias anatómicas propias digámoslo así, del organismo, ¿no? O sea, oye, yo requiero que esto esté cubierto peritoneo, yo requiero que esto no. A los que entran ahí más que todo son casi que todo el duodeno, excepto su porción ascendente. Páncreas, que el páncreas aquí lo pusieron muy corto, pero el páncreas tiene una relación, como les dije, transversal del peritoneo. Recuerden que no lo han visto, no sé si lo han visto, pero básicamente el páncreas tiene una disposición de izquierda a derecha, de posterior a anterior, es decir, va así. Como va así, él atraviesa desde el retroperitoneo hasta el intraperitoneo. ¿Okay? Y hay una parte que está justo en el peritoneo, o sea, que está justo en la parte donde hay el peritoneo. Y esa es una parte muy importante. Pero bueno, no creo que sea relevante ahorita, entonces no lo tengo. ¿Okay? Ahora, con respecto a lo del colon, justamente colon ascendente, colon descendente, a través de las fases del Toll, ellos se liberan, por decirlo de alguna manera, de la cavidad intraperitoneal y las dependencias superiores y medias del recto. ¿Okay? Con respecto a los infraperitoneales, lo que ya han visto, básicamente vejiga, la cercana de los uréteres, porción distal de los uréteres. En el caso de la mujer, cuello del útero y vagina, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, dependencias del peritoneo, muy importante, por favor. Las dependencias del peritoneo básicamente son cosas que están hechas de peritoneo que están dentro del abdomen. ¿Okay? ¿Qué son estas cosas? Pueden ser mesos, que los mesos son, por ejemplo, el mesenterio, es básicamente una forma de pliegue o de unión, más bien, de unión del tubo digestivo, de cualquier parte del tubo digestivo de la que estamos hablando, hacia la pared posterior del abdomen o hacia como tal, específicamente los vasos importantes que son vena cava y la aorta abdominal, que ahí estamos, por ejemplo, mesenterio, mesocoro, mesocoro superior, mesocoro inferior, etc. Y están los omentos son básicamente pliegues de peritoneo que se pegan unos con otros y que generan un espacio. Y aquí es algo que quiero detener un momento. ¿Se acuerdan de la fase de coalescencia de la que estaba hablando hace 5 minutos? Son pliegues de peritoneo que pasaron embriológicamente. Estos omentos son pliegues de peritoneo que también pasaron embriológicamente, pero su importancia y su diferencia con las fases de coalescencia son que ellos contienen estructuras anatómicas importantes, usualmente vasos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, está esto. ¿Ok? Omento menor, que es justamente entre la curvatura del estómago, la curvatura menor del estómago y el duodeno con el hígado, una parte específica del hígado, pero el iliocístico, lo que dicen, pero bueno, básicamente el estómago y el duodeno con el hígado, y que ahí dentro van a haber muchas cosas. Por ejemplo, el plexo celíaco con el superior. ¿Sí? Ahí justo en ese punto va a estar. Entonces, ¿qué creen que sea importante? ¿Dónde se generan más que todas las úlceras en el estómago? Curvatura menor del estómago. Entonces, ¿qué pasará entonces si yo tengo una úlcera acá? Que me está perforando el estómago, ya se está yendo para adentro, y ese ácido que está dentro del estómago pasa hacia adentro de la bolsa menor o de bolsa mental menor, que puede llegar a afectar la arteria mesentérica superior y por lo tanto puede llegar a generar isquemia de toda la pared, de todo el tubo digestivo. Esa es la relevancia. ¿Okay? Pero volviendo, aumento menor es pliegue de peritoneo, y aquí, esto que están viendo aquí, es peritoneo con peritoneo que se pegó justamente ahí y que dentro van a haber estructuras anatómicas importantes. Punto. Ahora, aumento mayor es algo que va desde estómago hasta abajo
y que va en forma de falda, que lo dicen de alguna manera. ¿Ok? Que en forma de falda desde el estómago hasta donde le alcanza. Ahí también hay estructuras vasculares importantes, por ejemplo el arco de Riolano, que es justamente lo que brinda irrigación a todo el cuerpo. ¿Ok? Todo esto son dependencias del peritoneo. Este está formado de peritoneo. ¿Ok? Ahora, los ligamentos, aquí es la parte en la que yo digo que es importante pero no relevante ahorita, que son pues básicamente estructuras hechas de cerosa que están ahí y que generan unos ciertos límites. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del foramen mental, que es esto que estamos viendo acá, se puede hablar de un ligamento hepato gástrico o hepato tal, y eso pues sí puede llegar a ser relevante, pero para mí personalmente, para esta clase, no lo es. ¿Ok? Si quieren leer, léanlo. De hecho yo tengo yo tengo ahí una tablita por si lo quieren leer. Ahí están casi que todos los ligamentos que yo considero relevantes, pero no. ¿Ok? Y la fase de coalescencia, que ya las hablé. ¿Ok? A modo de resumen, por decirlo de alguna manera, de las dependencias del peritoneo tenemos entonces que los mesos van a unir vísceras con la pared abdominal posterior, o básicamente con su hilio vascular, y van a suspender a la víscera, van a mantenerla pegada, ¿no? Entonces, los momentos, o de otra forma llamada epiplones, por si no en la literatura, son los que unen víscera con víscera, y la importancia de que son pliegues de peritoneo que contienen más que todo vasculatura. También contienen otras estructuras, pueden contener otras estructuras anatómicas, pero más que todo contienen vasculatura. ¿Okay? Y los ligamentos peritoneales, que son también dependencias del peritoneo, que pueden unir cualquier cosa con cualquier cosa, y que son básicamente, digamos, estructuras más de detalle anatómico. ¿Ligamento falciforme también es parte de esto? Sí, ligamento falciforme del hígado. El que conecta el hígado con la pared anterior. Sí, justamente porque conecta el hígado con la pared anterior y permite, por lo tanto, el sostén del hígado. Pero no, en realidad saben que es falso, o sea, de ahí viene el nombre. No brinda ninguna función de estructuralidad al hígado. Pero tiene el mismo origen. ¿Ah? Tiene el mismo origen biológico. Tiene el mismo origen biológico. Y justamente el origen biológico del ligamento falciforme, justamente por ahí pasa. Ahí está, listo. ¿Se entendió lo que estaba hablando, Greg? De hecho, justamente el libro de Lackman dice que la forma en la que se entiende el peritoneo es correcta si no se entiende primero. Sí, perfecto. De hecho, esa es de la primera frase literal del capítulo. Sí. Y lo recomiendo un montón. Por eso, si no entienden algo acá, o si no lo explica muy bien, o si no lo explica muy bien, vean embriología y me mandan un mensajito, porque tienen mi correo, ¿ok? Vale, entonces, hasta ahora que tenemos un resumen de lo que hemos estado hablando. Tenemos el peritoneo es una membrana celosa contigua, para que revista toda la cavidad, que se divide en peritoneo parental y visceral. Como tal, el desarrollo embrionario es lo que nos va a explicar la disposición de todas las del tracto digestivo, pero aquí específicamente el peritoneo, que los órganos pueden ser intraperitoneales o extraperitoneales. Tenemos dependencias del peritoneo que pueden ser, por ejemplo, los mesos. Entonces el mesenterio suspende las vísceras y con eso lo pasan nervios linfáticos, luego pasan los nervios linfáticos, y los aumentos del ligamento peritoneal en fase de convalescencia tienden a ser más organizados, organizan la cavidad, la estructura de la cavidad para, digamos, una cierta armonía. Falso, existe eso, pero de alguna manera brindan esa estructura. ¿Por qué hago un resumen ahí? Porque ahorita voy a hablar de algo que puede llegar a ser enredado, sobre todo en una clase teórica. A mí cuando me explicaron este tema, me lo explicaron acá y lo entendí fue en el laboratorio, soy honesto. ¿Por qué? Porque necesitas mucho más, digamos, imaginación visual. Tienes que ver esa vaina para entenderla. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a intentar acá? Entiendan la teoría, vean una imagen, voy a poner la imagen también. Y si no lo entienden, repito, no pasa nada, pero seguramente lo entienden porque no lo están viendo. ¿Ok? Listo. ¿Por qué hago todo este adelanto? Porque es algo bastante duro. Que básicamente la transcavidad de los epiplones. ¿Se acuerdan de lo que dije hace poquito? Que habían los omentos o los epiplones son pliegues de peritoneo. Es cierto. Ahora, esos pliegues de peritoneo pueden tener ciertas aberturas. Y por consecuencia de cómo está formado, cómo está organizado el saco peritoneal, tenemos dos estructuras grandes. Tenemos el saco peritoneal mayor y el saco peritoneal menor. El saco peritoneal mayor es el que conocemos, el que vemos apenas abrimos cavidad abdominal, ese es el que vemos, saco peritoneal mayor.
Ahora, y es donde se encuentran todos los organismos en realidad. Ahora, el saco peritoneal menor tiene otro nombre, en realidad se llama bolsa omental. Y esa bolsa omental está justo en donde nosotros dijimos que estaba el aumento menor, o el epiplón menor. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes el saco mental, el epiplón menor, que es peritoneo con peritoneo, que se pega y que dentro tiene vasos, y justo arriba de él, tú puedes entrar a través de este conducto, que es el foramen omental, y llegas a lo que se llama transcavidad de los epiplones, que es el espacio entre aumento menor y el resto de la cavidad peritoneal. ¿Se entendió? Voy de nuevo. Tenemos la bolsa omental, ¿no? Perdón, tenemos el saco peritoneal mayor, ¿no? El saco peritoneal mayor, donde están todas las vísceras, tú lo abres y ahí está. Ahora, hay unas conexiones que puede tener el saco peritoneal mayor con el saco peritoneal menor. ¿Qué pasa? Que los libros aquí se ponen un poquito molestos y dicen que el saco peritoneal menor no se llama así, sino que se llama bolsa omental. Ahora, esa bolsa omental se encuentra aquí, ¿ok? Justo donde se encontrará la curvatura menor del estómago y, digamos, una porción del lóbulo caudal del hígado. ¿Estamos ubicados? Perfecto. Ahí también tenemos lo que se llama el epiplón, o el aumento menor, eso que está ahí, ¿ok? Aquí también estaría el aumento menor. Pliegue con pliegue, algo que tiene vasculatura adentro, ¿sí o no? Que tiene justamente la mesentérica superior. Ahora, tú para ingresar al epiplón o para tocar el epiplón menor, es decir, este pliegue que está ahí, tú tienes que entrar a través de lo que llamamos transcavidad de los epiplones, a través de algo que se llama foramen omental. Esto es donde está metiendo aquí el dedo de esta persona, iba a decir este paciente. ¿Se puede señalar mediante ese corte sagital que está ahí? Aquí, el corte sagital. Entonces, para hacer, bueno, perfecto, entonces, tenemos posterior, anterior, esto es hígado, esto es estómago. Si estás viendo esto que está acá, este espacio sería la transcavidad de los epiplones. Otro nombre que tiene es bolsa omental, pero yo le digo transcavidad de los epiplones. ¿Por qué? Porque tiene una correlación directa con el resto del saco peritoneal. ¿Sí lo ven acá? El resto del saco peritoneal es todo esto que están viendo acá. Si ven que si tú te metes por acá, puedes meterte por el resto de todo el saco peritoneal. Y por eso te estaba diciendo que es una comunicación entre un saco peritoneal mayor y un saco peritoneal menor, que es justamente ahí, ¿ok? Entonces, si yo quisiera entrar a la transcavidad de los epiplones, yo tendría que abrir a la persona, como decía un profesor mío, platanearlo. Yo lo plataneo, lo abro y meto el dedo literal, así como meto una pinza quirúrgica en el foramen omental. ¿Dónde está el foramen omental? Justo en la dependencia, ¿no?, que es el epiplón menor. Justo ahí en la curvatura menor del estómago, entre la curvatura menor del estómago y el lóbulo caudal del hígado. ¿Se entendió eso? ¿O me entendí? Pues les digo, si no lo entendieron, tranquilos. Yo lo entendí cuando, no mentira, ni siquiera lo entendí acá, lo entendí cuando estaba en cirugía. Cuando ya tocó abrir a una persona y yo metí el dedo en la transcavidad del epiplón y ahí fue cuando lo entendí. Pero, para que se queden con algo y no queden con algo con conocimiento vacío, básicamente la transcavidad de los epiplones, así como frase que puede poner en su resumen, es la conexión entre el saco peritoneal mayor y la bolsa omental. Eso es todo. ¿Listo? Vale. El foramen omental, por si lo leen, también tiene unos límites que son, pues, ciertos ligamentos y una parte del duodeno. Yo no considero que sea relevante. Si lo leen, pues perfecto, pero yo no considero que sea relevante saber los límites del foramen omental. ¿Okay? Vale. Ahora, ya voy a pasar un poquito más a... Ya con eso, en realidad, lo que es anatomía pura y dura ya podemos dejarlo un poquito de lado, pero sí considerar que esto era importante, sobre todo para hacerme la vida más sencilla, antes que sea profesor de ustedes de SEMI. Que básicamente no quería dejar así, no quería irme sin dejar dicho esto. El peritoneo tiene unas relevancias importantes a nivel clínico, que es justamente el dolor. El peritoneo duele. Como todo en el cuerpo, duele más la serosa que el órgano en sí.
El peritoneo parietal tiene un dolor muy específico, que es el dolor parietal, que es, tú le puedes decir al paciente, oye, señálame con un dedo donde te duele. El paciente te puede decir, me duele aquí. Eso es lo que el paciente te dice cuando tiene un dolor parietal. Y lo que el paciente te dice cuando tiene un dolor visceral es que, me duele por aquí, pero es que me duele como por acá abajo, siento que se me hace la pierna, y así. ¿Cuál es la importancia? Ok, ¿qué creen que pensaría yo si un paciente me hace un dolor localizado? ¿Está involucrado el peritoneo parietal o no? Y si está involucrado el peritoneo parietal, eso significaría que ya perforó asas intestinales y por lo tanto me genera ese dolor. Pues probablemente sí. Esa es la importancia de entender cuál es la diferencia entre el peritoneo parietal y visceral, las características del dolor de cada uno. ¿Ok? Justamente por eso pongo lo del dolor de apendicitis. ¿Cómo creen que evoluciona el dolor de apendicitis? El apendicitis es una inflamación del apéndice. Eso comienza como una inflamación chiquitita. Ahora cuando se engrandece, se perfora, se necrosa, etc., genera el dolor localizado. Es decir, cuando el paciente tiene el dolor generalizado, que es cuando más te da miedo, tú en realidad debes estar menos preocupado. Ahora cuando te lo localice directamente y te dice acá, ahí sí es difícil. Ahora, ¿cuánto tiempo creen que se demora en perforar un apéndice? ¿Ah? ¿Cuántas horas? Es que horas es muy... Yo tuve un paciente que me llegó, de hecho me llegó hace 2 días, una mujer, 32 años, sana, que decía que le dolía acá, pensó que eran cólicos. Y se hizo la ecografía por su cuenta, porque pensó que también podía hacer la vesícula, una vaina en un cálculo biliar. Se hizo la ecografía y le salió el apéndice inflamado. Y dijo, ok, pero eso no es nada. Me llevó allá y me llevó con 4 días del dolor que no se le quitaba con nada, y me llevó con perforadísimo. O sea, me llevó completamente, me hizo todos los signos semiológicos de perforación de asa. Le hicimos bastantes exámenes y nada, sin tener cirugía, ahorita está en UCI de hecho. Entonces sí. Sí, la perforación puede durar, se dice que entre 24 y 72 horas ya no se puede nada. ¿Ok? Bueno, otra cosa que no quería dejar pasar. ¿Qué creen que es más importante? ¿Saber de esto del dolor o tener imágenes? Para decir si tienes apéndice o no. ¿Qué creen que es más sensible y más específico? Yo también creía en las imágenes. No, mentira. De hecho, las imágenes son muy buenas, son el gol estándar justamente porque hay variabilidad entre personas, pero les voy a mostrar una cosita. Si ven la sensibilidad, ahí está CT, tomografía, el ultrasonido y la resonancia magnética. Tomografía del 96 tiene una sensibilidad del 96, una especificidad también del 96, la resonancia del 95 al 92, es decir, la tomografía parece que es muy buena. Y con respecto a, esto es una tabla de pruebas, como tal, de pruebas de diagnóstico. Miren que ahí está el conteo de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, la PCR, etcétera, etcétera. Ahora, esto compárenlo con el nivel de sensibilidad y especificidad que tiene el hacer un signo semiológico, que es el signo del psoas, que básicamente es levantar al paciente y moverlo. Levantar la piel y moverlo. Miren la sensibilidad que tiene, bastante baja, pero miren la especificidad. Supremamente alta, casi parecida a esta. Y yo les pregunto, si tienen un paciente que tiene apendicitis, que sabe que se puede perforar bastante rápido, sobre todo porque los pacientes no saben cuándo consultan ni por qué consultan, no saben nada, ¿qué prefieren? ¿Hacerle la imagen o hacerle el signo semiológico y ver si tiene apendicitis? ¿Qué creen que es más barato? ¿Saber de semiología o mandar la imagen? Esto es un ataque directo a todos y cada uno de los médicos que tienen todos los recursos posibles. En cambio nosotros en este país bananero y platanero nos toca valernos de los signos semiológicos, pero nosotros tenemos razón, por si acaso. Nosotros que hacemos semiología cada rato tenemos razón. Más probablemente yo identifico un apéndice que no a través de la semiología. Más fácil y más barato. O si no, pregúntenle, no sé si tienen compañeros o colegas que ya están en Estados Unidos. Yo tengo uno que está haciendo la residencia allá, acaba de hacer mucho. Me dice que allá a los apéndices se les pide tomografía, no se valen de nada. O sea, no mandan a cirugía sin tomografía. Nosotros nos ahorramos esa plática.
Listo. ¿Cómo voy yo de tiempo? Vale, nos queda un tiempito ahí para hablar de estos últimos dos casos. Ahora, estos dos casos sí son ya más relevantes a lo que es la clase. Son dos pacientes supremamente rápidos para hablar de la importancia justamente de la esclavitud de los episones. Entonces, tenemos un paciente masculino de 54 años con antecedente de colelitiasis, básicamente cálculo de la vesícula, que se consulta por un dolor intenso que tiene la caña epigastria que se irradia hacia la espalda, o sea, va de acá hacia acá, y que tiene náuseas y vómitos. A ese personaje se le hizo una tomografía. Yo sé, ni yo soy tan bueno leyendo tomografías, pero básicamente esto es posterior, esto es anterior, y aquí, esto que están viendo, es, perdón, esto es hígado, esto es vesícula, aquí están viendo tal vez los abscesos que tiene, y esto que están viendo aquí es el líquido libre que tiene. Ahora, ¿dónde está ese líquido libre? Ese líquido libre está justamente acá. Está justamente aquí. ¿Sí ven? Aquí, ahora me pongo el vegetal. Ese líquido libre perforó la vesícula, y esa vesícula cuando perforó liberó todo su contenido a la bolsa mental, a la transcavidad de los encefalones. Toda esa liberación, todo ese líquido, toda esa bilis llegará a esa bolsa mental y afectará muchas estructuras vasculares, por ejemplo, el mesenterio superior. Justamente este paciente, lo más probable es que generó una necrosis vascular desde el intestino y terminó seguramente con una hemicolectomía o algo parecido. ¿Ok? Este es el diagnóstico de este paciente. ¿Listo? En la imagen de la derecha también se ve el líquido ahí. No, aquí lo que está mostrando son los abscesos. Es que este es un caso clínico de llama. Esto que está viendo acá, lo que está mostrando es esto. ¿Ok? Esos son los abscesos. Esto no tiene nada que ver. Yo quería mostrar justamente esto. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, bueno, como la bolsa mental, hay otros lugares donde pueden hacer colección de líquido en la cavidad peritoneal. ¿Cuáles son estos lugares? Ahí se los dejo en una tablita. Básicamente tenemos el receso hepatorrenal, que es el de Morrison, de ahí también sale el nombre semiológico, la bolsa mental, lo que le está diciendo el saco menor. Hay receso subclínico, los paracólicos, y el fondo de saco de Douglas, recto uterino en mujer, y el fondo de saco recto vesical en hombre, ¿no? ¿Qué son estos? Básicamente se entienden mucho más fácil para este marco. Aquí tenemos el fondo de saco recto vesical en hombres, el fondo de saco de Douglas en mujeres. Tenemos el receso hepatorrenal, que es justamente entre hígado y riñón. Tenemos los subfrénicos, que serían estos que están acá, pero que se van hacia los lados de las costillas, y así. ¿Ok? Se los dejo aquí para que no batallen, es bastante directo. Y los surcos paracólicos, eso sí no los van a ver acá, porque los surcos paracólicos son cuando se meten dentro del mesenterio y se van alrededor del asa intestinal y hacen compresión del asa intestinal. Eso genera algo que no sé si yo les comenté a ustedes o a otros estudiantes, que se llama síndrome de Ogilvy, que básicamente es un síndrome de pseudodestrucción intestinal, que básicamente como estás apretando justamente el asa intestinal, se traba. Eso es todo. Listo, y por último, a este paciente que les estaba comentando, también le hicieron un interno, le hizo una radiografía de tórax, ahí de curioso, y le dio esto. ¿Qué ven ahí? ¿Ven algo diferente, raro, extraño? Y eso lo acabamos de ver. Es una imagen negra. La radio Paco. Alguien que se atreva, alguien diga algo. Bueno, los ayudo. ¿Creen que esto está bien? ¿Cómo se llamaría eso? Neumo. Ahí estamos. Neumoperitoneo. Sugestivo de perforación de una víscera, porque que hay en las vísceras aparte de caca, gases, y le haces aire, tiene que ser para arriba.
Eso se llama neumoperitenosis o una perforación de vísceras. ¿Ok? Listo. Chicos, tranquilos. Vayan. Es todo.